Es débito, entonces nosotros le pondremos con negativo. Cuando es gasto es 30.250. Y cuando el saldo del ingreso por impuesto diferido es al crédito o tiene saldo acreedor, pues nosotros ponemos en positivo. Si es gasto, con negativo. Si es ingreso, es con positivo. Y tenemos los 28.050. La suma de estos nos da el gasto por impuesto a la renta, que es los $28.050. ¿Qué llegamos a este valor? $28.050. ¿Cómo es en el plan contable, ¿no? Los que tienen dos o más cuentas de impuestos para contabilizar lo que es impuestos diferidos. En la generación tenemos, yo creo aquí una cuenta, un grupo tal, y bajo ese grupo gasto impuesto a la renta, pues yo contabilizo gasto impuesto a la renta corriente e ingreso o gasto por impuestos diferidos. Aquí en el parcial gasto impuesto a la renta corriente, ¿de dónde viene? Me viene de aquí, de 30.250 en la generación. Y el ingreso, como es una cuenta de gasto, yo tengo aquí la cuenta 8 que es cuenta de gasto. Este ingreso, gasto por impuestos diferidos está al haber. Lógicamente el haber en una cuenta de gasto da un saldo negativo. Y en el mayor de la cuenta gasto impuesto a la renta me va a dar los $28.050, que ese es mi gasto por impuesto a la renta del ejercicio, del periodo que estoy realizando. ¿Qué pasa en el siguiente año? Pongamos que yo ya he vendido. Si una de las condiciones para reversar o para tener el beneficio del impuesto diferido es bajo ciertos requisitos, bajo ciertas condiciones que me permite el SRI, y se den las condiciones, pues yo puedo compensarme ese impuesto diferido. En este caso vamos a poner que vendimos los $90.000 que está en el valor contable. Bueno, esto es aparte, ¿no? Un asiento de ventas, caja bancos, nuestra contrapartida, ventas, ¿no? Ventas o ingresos. ¿Qué vamos a tener? Nosotros vamos a vender los $90.000. Suponiendo, ¿no? Pues se puede vender con utilidad, en fin, ya. Pero para ejemplo, y no alargarnos mucho, voy a poner que vendimos de los mismos 90.000. Y lógicamente viene el costo de ventas, viene el deterioro inventarios y la contrapartida inventarios. Entonces inventarios, lógicamente, como tenemos registrado el costo, 100.000, nuestro costo de ventas va a ser lo que tenemos en libros. En este caso el valor contable es 90.000 y el deterioro de inventarios 10.000. ¿Sí? De esa manera cerramos el deterioro, cerramos el costo de ventas, cerramos el deterioro y cerramos inventarios, y con eso solo nos quedamos con el costo de ventas, ¿sí? Supongamos que se dan las condiciones y nosotros vendimos ese inventario. Pongamos la misma situación, pongamos que la utilidad antes de impuesto a la renta sea los $150.000. Calculamos el 15% de trabajadores, tenemos una utilidad antes de impuesto a la renta de $127.000. Hasta aquí, si no tenemos nada más, pues tendríamos un impuesto causado y a pagar de $28.050. Pero como nosotros tenemos que devengarnos los $10.000 de diferencias temporarias, nosotros tenemos que registrar eso, la reversión. En el casillero de reversión, gastos no deducibles temporarios, ahí hay generación y reversión. Entonces en la parte de reversión nosotros lo vamos a calcular ahí, a poner ahí. ¿Qué es lo que hace esto? Si acá en gastos no deducibles, si tenía $127.000 y tenía un gasto no deducible de $10.000, pues aquí le sumaba, ¿sí? Para que se dé el efecto de pagar más impuestos por el tema que este no es deducible. Aquí, como sumé, aquí en cambio tengo que restar. ¿Por qué? Porque voy a tomarme el beneficio, es decir, que mi base imponible ya no será los 137.000 ni los 127.500. Restaré los 10.000 que tengo de beneficio y tributaré sobre 117.500, que multiplicado por el 22% tendré que pagar un impuesto de $25.850. Vamos a utilizar acá mismo, vamos a borrarle esto y vamos a hacer nuevamente los asientos. Esto suponiendo que el activo por impuesto diferido del año anterior me quedó es los 2.200, ¿sí? Eso lo voy a dejar. Se supone que este es un nuevo periodo del año 2000X1 y vamos a realizar estos asientos. Aquí con la cuenta única, que tengamos una sola cuenta de gasto impuesto a la renta y lo registramos ahí. Igualmente acá no tenemos, si es que tengo dos cuentas por manejar. Muy bien, primero vamos a trasladar esto a nuestro formulario. Aquí tenemos los mismos 150.000, aquí no cambia nada. ¿Qué es lo que cambia aquí? En generación. Aquí ya no tengo nada de generación, aquí voy a tomarme el impuesto diferido y llegamos a los 117.500 y el impuesto causado a 25.850. Como es un gasto, el impuesto causado
es el saldo neto, es un gasto. Yo aquí igual tomaré este impuesto causado, 25.850, y este tengo que ver de dónde saco el gasto ingreso por impuesto a la renta diferida. Vamos a verlo. Tenemos en el registro contable del X1, aquí este es reversión, gasto impuesto a la renta. ¿Cuál va a ser nuestro gasto impuesto a la renta? El que nos sale de la conciliación tributaria, los 25.850. ¿Cuál va a ser mi impuesto a la renta por pagar? El mismo, ¿no? Gasto impuesto a la renta, tenemos este, y el impuesto a la renta por pagar, tenemos este. Ese hemos calculado de la conciliación tributaria, los 25.850. Vamos a ver qué más. Tenemos ingreso, el siguiente asiento, ingreso, gasto por impuesto a la renta diferido. Como nosotros tenemos ya un activo por impuesto diferido que lo creamos, que está aquí, tenemos que cerrarle ese impuesto diferido. ¿Cómo lo cerramos? Ingreso, gasto por impuestos diferido, los 2.200, que sería este impuesto diferido, activo por impuesto diferido, contabilizamos. Vamos al mayor en T. 2.200 gasto impuesto a la renta al debe, entonces quiere decir que voy a poner aquí más los 2.200, aquí me sale los 28.050. Este es el saldo del gasto de impuesto a la renta, prácticamente viene a ser lo mismo, ¿no? Y tenemos el activo por impuesto diferido, y con esto cerramos la cuenta. Con esto se cierra el activo por impuesto diferido. Entonces, ¿qué valor tenemos que poner? Este valor en el casillero de impuesto a la renta, los 2.200. Pero este, como es un ingreso porque está contabilizado en el haber, se da a notar que es este valor, 2.200. Es un ingreso por impuesto diferido, pero como está contabilizado al debe, es un gasto. Y un gasto aquí en el casillero le contabilizo con signo negativo y llego a mis $28.050. Cuando sea el saldo como gasto al debe es con negativo, y cuando es ingreso es con positivo. Igualmente el gasto por impuesto a la renta diferido, como yo contabilizo aquí al debe, es un gasto. Como gasto pues le contabilizo con un negativo acá en el formulario y me da 28.050. Esto, ojo, estos casilleros son informativos. Ahora vamos a ver los asientos contables en el sistema de varias cuentas o múltiples cuentas, ¿no? Llamémosle múltiples cuentas. Gasto por impuesto a la renta corriente. ¿Cuál voy a contabilizar aquí? Tengo aquí un gasto por impuesto a la renta corriente y tengo en la reversión gasto por impuesto a la renta corriente. Está como gasto, por lo cual aquí va en positivo. Y este ingreso por impuesto diferido que yo lo tengo aquí también va al debe. Obviamente es con positivo. Y el saldo de la cuenta gasto impuesto a la renta es de $28.050. Aquí gasto impuesto a la renta igual $28.050, ¿ya? Es que no hay problema si ustedes contabilizan, si solo tienen una sola cuenta como gasto impuesto a la renta y ahí contabilizan todos sus movimientos, ya sea ingresos, ingreso por impuesto diferido o gasto por impuesto diferido, no hay problema. O lo pueden hacer creándose una cuenta, dos cuentas aquí. Gasto impuesto a la renta y un ingreso por impuesto diferido. De esa manera tienen el control. Personalmente yo lo hago así, bajo este esquema. Y porque también en el formulario, en la parte de la guía, ahí está, ¿no? El gasto por impuesto a la renta del periodo comprende dos aspectos. El gasto por impuesto a la renta corriente. El corriente es el que se calcula en base a la conciliación tributaria. Y el ingreso por impuesto a la renta diferido. Ojo, que este gasto impuesto a la renta corriente del 88 viene del proceso de la conciliación tributaria, es decir, hasta aquí. Este es el que va a pasar acá al proceso de conciliación tributaria. ¿Por qué? Porque después, obviamente, ya se causa el impuesto a la renta, es lo que hay que pagar en una primera parte, eso es lo que tendrías que pagar, pero puedes tener luego retenciones en la fuente del ejercicio o crédito tributario de años anteriores, que eso ya te cruzarás con. Espero que este video te haya sido de utilidad. Nos vemos en otro video.